Amigos y amigas, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Bienvenido a un comentario más de la lección de Escuela Sabática. Esta semana se tituló El primer viaje misionero de Pablo. Nuestro texto base está en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Lucas, en el libro de Hechos capítulo 13, nos narra que cuando se empezó a predicar el Evangelio de Jesucristo a los gentiles, Antioquía se convirtió en la primera iglesia de gentiles y se convirtió en el primer centro misionero. Es allí donde Pablo realiza su primera predicación, su primer mensaje a los gentiles, que es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Para iniciar nuestro estudio vamos a ver qué dice el libro de Hechos capítulo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este texto nos menciona que Pablo, antes de partir a Salamira y Pafos, hicieron previamente ayuno y oración. El mensaje que encontramos aquí es claro, que cuando se trata de predicar la palabra del Señor, antes debemos tener una preparación previa, orar, ayunar y consagrarnos a Dios Todopoderoso, para que el mensaje vaya acompañado del poder de Dios. Por eso, Pablo y Bernabé ayunaron y oraron antes de partir a Salamira y Pafos. Veamos qué nos dice a continuación el libro de Hechos capítulo 13 versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. En estos versículos encontramos el primer mensaje de Pablo a los gentiles. Aunque como podemos darnos cuenta, la primera intención de Pablo era predicar a los judíos de aquel lugar. Pero al ser tan duros de corazón los judíos, entonces Pablo empieza a predicar a los gentiles. Y el primer mensaje que da Pablo a los gentiles es acerca del perdón de los pecados, que solo a través de Jesucristo es posible lograr. Tal como lo enseña la Biblia y como lo enseñamos nosotros, el único perdón que podemos encontrar de nuestros pecados es en la sangre de Cristo Jesús. El siguiente punto de nuestra lección lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Luego que Pablo y Bernabé predicaran a los gentiles y a los judíos, y luego que los judíos rechazaran el mensaje de Jesucristo, Pablo y Bernabé expresaron su tristeza hacia la dureza de corazón de los judíos y les dijeron que en realidad el mensaje era primero para ellos, pero por cuanto eran tan duros de corazón, el mensaje debía de llegar ahora a los gentiles. Al ver tanta dureza de corazón de los judíos, entonces Pablo y Bernabé se volvieron hacia los gentiles. El mensaje aquí es claro. Muchos que aún estando dentro de la iglesia son duros de corazón para aceptar las sagradas verdades de Dios. Y muchos que no siendo de nuestra iglesia, siendo de otros lugares, son más abiertos a aceptar la palabra de Dios, lo que está escrito en las sagradas escrituras. Mis queridos amigos, hermanos y hermanas, no seamos duros de corazón como los judíos de aquella época. Estemos dispuestos a recibir la palabra de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 1 refuerza la idea de Pablo de predicar primero a los judíos y luego a los gentiles. Veamos qué dice este texto bíblico. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. En cada predicación de Pablo,
se evidencia de que Pablo anhelaba, deseaba que el pueblo judío siguiese siendo representante de Dios en la tierra. Por eso es que predicaba primero a los judíos, pero como los judíos rechazaran el mensaje de Dios, entonces se volvió hacia los gentiles y empezó a predicar y a compartir con ellos las sagradas verdades de Jesucristo. Y cuán hermoso es leer y darnos cuenta que los gentiles aceptaban el mensaje con más alegría que los mismos judíos. Veamos ahora qué nos dice, por último, Hechos capítulo 14, versículo 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este texto hace referencia a la historia de Pablo sanando a un cojo en Listra. Había allí una persona que era cojo de nacimiento, según registran las Sagradas Escrituras, y tanto Pablo y Bernabé, en el nombre de Jesucristo, sanaron a este cojo. Los licaonios, al ver que este cojo había sido sanado, empezaron a confundir a Pablo y a Bernabé con dioses en forma humana, como si fueran Júpiter y Mercurio, y hasta empezaron a querer adorarlos. Pero Pablo y Bernabé levantaron las voces y les dijeron que eran seres humanos, tan seres humanos como los licaonios. Aquí el mensaje es que a pesar que Dios los estaba usando y a pesar que manifestaron el poder de Dios en sus vidas, ellos siguieron conservando la humildad que debe caracterizar a cada hijo de Dios. Mientras más alto llegue, más humilde debe ser. Dios quiere que nosotros seamos humildes de corazón. Dios aborrece la soberbia y el orgullo. Como vimos en esta semana, para predicar el mensaje, la palabra de Dios, es necesaria una preparación previa, mucho ayuno y mucha oración. El mensaje central que debemos de compartir con aquellos que no conocen a Dios es el perdón de pecados, porque hoy en día hay muchas personas que creen que no merecen perdón, que se sienten indignos de recibir el perdón de Dios, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo murió por cada uno de nosotros y que solo a través de Jesús alcanzaremos la salvación. Asimismo, la palabra de Dios nos dice en la lección de esta semana que nosotros debemos aprender a aceptar las sagradas verdades con alegría, aunque muchas veces esto signifique que tengamos que dejar cosas que nos duelen dejar. Y por sobre todas las cosas, como hijos de Dios, debemos ser humildes de corazón. No debe existir en nuestros corazones la soberbia y el orgullo, porque eso no es de un hijo de Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a compartir la palabra de Dios con alegría y con amor. Y si nos toca escuchar las sagradas verdades de la Biblia, aceptarla de la misma manera. Es mi deseo y oración que Dios te bendiga. Amén.